Así que abran sus Biblias, capítulo número 5, epístola a los Efesios, capítulo número 5, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor allí. Capítulo 5, verso número 22, dice la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Quiero que abramos nuestras Biblias de igual manera en Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo número 1, y quiero cotejar estos dos textos de la palabra de Dios precisamente para aquellas mujeres que, habiéndose convertido a Cristo, no han tenido la bendición de que sus maridos se hayan convertido a Él. ¿Cuál es la demanda de la palabra de Dios a estas hermanas? Dice aquí la Sagrada Escritura: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, y ahí lo dejaremos para la semana que viene. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Queremos darte las gracias porque cuando vemos tu palabra, vemos el poder de tu Espíritu, vemos la capacidad que tú nos das para poder luchar contra la carne y poder vivir en el Espíritu, crucificando esa carne con sus pasiones y deseos. No tenemos más que darte gracias. Porque aún, Señor, cuando sabemos que no hacemos el bien que debemos hacer y que queremos hacer, sabemos que te tenemos a ti en el poder de tu fuerza, que nos brindas esa armadura que está a nuestra disposición, esa armadura espiritual para luchar no solamente con nuestra carne, sino contra todo principado y potestad en las regiones celestes y lograr la victoria. Te damos las gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos das enseñanzas maravillosas, que si la pudiéramos poner en práctica, hubiéramos saboreado el sabroso néctar de la bendición. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres glorioso y maravilloso, y que así, Señor, como tú nos has dado esta vida, también nos ha dado el poder de tu Espíritu para saberla vivir en el Espíritu. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como habíamos anunciado la semana pasada, estamos entrando hoy en el patrón bíblico para las esposas. Ya vimos en el estudio anterior ese patrón que Dios ha decretado y diseñado para cada hombre que pretende llevar sobre sus hombros un hogar cristiano, un hogar bajo la cruz. Y de esa misma manera la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos de enseñar y aplicar en la vida de cada una de aquellas que han sido, ¿verdad?, valientes en crear
una familia y contraer matrimonio con hombres caídos, ¿verdad? Porque no es difícil hacer la voluntad de Dios si tuviésemos un cónyuge a la manera de los ángeles. No es difícil, ¿verdad? Ejercer y cumplir con lo que la palabra de Dios nos enseña si nosotros tuviésemos verdaderos cristianos o cristianos comprometidos como cónyuges. Pero la realidad es que el problema nuestro no es con nuestro cónyuge, el problema nuestro es con el Dios de los cielos. Cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, el Señor no me va a preguntar cómo era mi cónyuge, cómo actuaba mi cónyuge, qué pensaba mi cónyuge, y qué tipo de cosas, ¿verdad?, dominaban a mi cónyuge. Sino me va a preguntar qué yo hice con lo que Él me demanda a mí hacer en mi rol dentro del matrimonio y dentro del hogar. Ya nosotros vimos en el estudio pasado lo que el apóstol Pablo declara en Efesios capítulo 5, verso 21. La sumisión es un término que no es solamente demandado a la mujer, sino que es demandado a todos dentro del contexto en el cual nosotros estamos colocados. Estamos diciendo que Efesios capítulo 5, verso 21, que declara que tenemos que estar sometidos todos en el temor de Dios, pudiésemos decir que es la puerta principal que abre todas las pautas específicas declaradas por el Señor en su palabra para los esposos, las esposas, los hijos, los padres, los siervos, los amos y todos aquellos que de alguna u otra manera tengan algún tipo de relación en esta tierra. Efesios capítulo número 5, verso 22 al capítulo número 6 y versículo número 9, nosotros encontramos la demanda de Dios de sumisión, de obediencia a la palabra en todos sus contextos. Ahora bien, con lo que hemos planteado con respecto a la sumisión y a lo que nosotros debemos de entender conforme a la palabra de Dios, vamos a conocer ahora el patrón bíblico de las esposas o para las esposas, entendiendo que Dios es el que nos coloca en la posición en que le ha colocado a cada uno de nosotros, y que en la posición en que Dios me ha colocado yo debo decir: sí, Señor, gloria a Dios. En la posición que Dios me ha dado yo debo de aceptarla en sumisión, como declara la palabra de Dios, y hacer lo que realmente a Él le agrada. En esta sección vamos a tratar todo cuanto la palabra de Dios demanda a cada esposa en cuanto a su responsabilidad dentro del hogar, y veremos cuán bendecida puede ser una mujer cuando decide hacer la voluntad de Dios. Para mí es difícil predicar este mensaje de la palabra. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque yo no soy mujer. Y en segundo lugar, porque he sido bendecido por el Señor con una de las mujeres más sumisas que encuentro que hay en la tierra. Lo lamentable es que la palabra dice que la mujer no puede predicar en la congregación, porque si así fuera, yo ahora mismo me sentara y le dijera a mi esposa que venga a predicar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, ¿verdad?, a veces cala más en otras cuando alguna le predica la palabra. Pero como mi esposa me ha dado la autorización para predicar este mensaje, no quiero que ninguna de las que están aquí salgan diciendo: no, es que el pastor Mayén es machista, no es que el pastor Mayén tiene una mujer muy sumisa, no es que el pastor Oiga, eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Dios que te salvó, el Dios que te atrajo, el Dios que te dio el rol que te confirió, ese mismo Dios está declarando cuál es su voluntad expresa y soberana para hacerte feliz,
para que tú seas, como dice la Escritura, bendecida conforme a la voluntad de Dios, y que tú abras tu corazón, que tú abras tu entendimiento para que la palabra de Dios no solamente cale en tu corazón para hacer la voluntad de Dios, sino que de esta manera tú puedas glorificar al Dios de los cielos. Dentro del esquema que vamos a seguir estudiando durante todo este año, en el tema que hemos elegido, una familia bajo la cruz, vamos a ir intercambiando los roles entre el hombre y la mujer. Vamos a ir planteando uno y otro de los roles que la palabra de Dios demanda en cada uno de nosotros, o a cada uno de nosotros. Ya vimos 6 roles establecidos en la palabra de Dios para el hombre. Vamos a enumerar ahora los 5 elementos del rol de la mujer. De hecho, cuando mi mujer o mi esposa predica sobre esto o da conferencias sobre esto a las mujeres, y hago énfasis a las mujeres, como demanda la palabra de Dios, ella utiliza los 5 dedos de la mano para identificar y que nunca se olvide cuál es el rol de todas y cada una de aquellas que han sido puestas por Dios en esa posición. Primero, compañera y ayuda idónea. En segundo lugar, amante excepcional, administradora del hogar, modelo de belleza femenina y madre que enseña. Madre que está puesta por Dios ahí para enseñar a sus hijos como demanda la palabra de Dios. La palabra del Señor quiere hacernos felices, hermanos. Si usted está aquí sin Cristo, sepa que solamente en Cristo, como hemos visto, nosotros podemos lograr la felicidad en nuestro matrimonio y también en nuestro hogar. Ahora tenemos 2 grandes enemigos. Sepa que tenemos 2 grandes enemigos. Satanás, quien no es el detective de la película, ni es el gran problema de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, y nuestra propia concupiscencia, que se puede ganar el Oscar de aquella que va en contra de nosotros mismos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice: cuídate de ti mismo. El problema que nosotros como cristianos tenemos es nuestra propia concupiscencia. Somos nosotros mismos. Es nuestra naturaleza pecaminosa, es el pecado que mora en mí, es esa carne que quiere que yo la satisfaga como la he venido satisfaciendo desde el momento en que tuve sentido u uso de razón. Y la palabra de Dios me enseña claramente que tenemos que ir y estar dispuestos y tomar la armadura de Dios para poder entender lo que la Biblia demanda con respecto a la posición de la mujer. La palabra de Dios declara una y otra vez, y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, verso número 16. La palabra del Señor declara la diferencia de funciones que tendría un hombre con respecto a la mujer y viceversa dentro del hogar como causa del pecado que habían cometido en el huerto del Edén. Y es allí donde se demanda sumisión principalmente a la mujer. Dice el capítulo 3, verso 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí se establece las demandas de Dios para la mujer. Y si nosotros continuamos leyendo del versículo 17 al verso número 20, vamos a notar la diferencia de funciones que se plantean aquí en la Sagrada Escritura. En el verso número 17 declara la Escritura: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Todos los días de tu vida, porque polvo eres y al polvo volverás. Yo no sé cómo hay gente que no cree en Dios, porque solamente hay que ir al cementerio y habrá una tumba de unos cuantos años de muerto para usted darse cuenta de que lo que Dios dice se cumple. Porque polvo eres y al polvo volverás. Y es una realidad que aun cuando nosotros querramos ir en contra de los designios de Dios y de lo que Dios ha establecido en su palabra, polvo somos y polvos hemos de ser. Porque de aquí nadie sale vivo. Y es una realidad que nosotros tenemos que entender, que cuando Dios habla nosotros tenemos que callar. Que cuando Dios habla nosotros tenemos que aceptar lo que Dios declara en su palabra. Por eso el diseño de Dios es perfecto y Él ha establecido dentro del matrimonio haya una unidad perfecta, como estableció en Génesis capítulo 2 verso 24. Y ahí está otra vez el texto clave. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejando clarificado, dejando establecido cuál sería el rol de cada miembro de la pareja, lo que se complementarían en sus funciones y actuarían como un solo ser. Dios quiere unidad dentro del matrimonio, que seamos uno, no que seamos dos islas separadas. No es lo que yo pienso y lo que tú piensas, es lo que nosotros pensamos después que hemos analizado las cosas y hemos entendido que la cabeza del hogar es el hombre y que la mujer debe ser su ayuda idónea y debe estar sometida a él como demanda la palabra de Dios. Este es el perfecto diseño de Dios, ese perfecto diseño que Él planteó allí como patrón de funcionamiento que no puede ser quebrantado. No hay cosa más terrible, como lo he dicho acá, para un arquitecto que quieran cambiarle su diseño después que él ha entendido que ese diseño es perfecto. Dios es arquitecto y constructor, dice la Escritura. Ha diseñado todo este universo, ha diseñado a cada ser humano como establece la palabra. Y Dios no hace disparate, el disparate lo hacemos nosotros. Cuando no queremos aplicar, cuando no nos queremos sujetar a lo que la palabra de Dios nos enseña, quien al fin y al cabo lo que desea es la bendición de nosotros. Usted no ve cómo es el ser humano. ¿Usted sabe cuánta pela me dieron a mí para que yo llegara a ser lo que soy? Yo no quería ser lo que soy. Nadie quiere ser lo que soy. Si un padre deja sin instrucción y disciplina a sus hijos, ya usted sabe lo que va a hacer mañana. Le va a chupar la hiela a usted. Si usted quiere hacer desastre de un hijo, dele todo lo que quiera y nunca lo corrija. Y deje que su naturaleza vaya, mire, hacia lo que él quiere hacer. Y usted va a ver el monstruo que usted va a tener entre sus manos. Pero la palabra de Dios nos aconseja. La palabra de Dios nos dice, el libro de Proverbios está lleno de enseñanza de lo que nosotros debemos de hacer con nuestro hogar, de lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos, de lo que nosotros debemos. Pero el hombre, oiga, el barro versus hombre, le ha dicho al alfarero, Dios, que el diseño que ha hecho está equivocado. Y el problema es que a este barro se le ha subido el lodo a la cabeza y hemos querido transformar todo lo que Dios declara para ver la maravilla de sociedad que nosotros estamos teniendo
donde el hombre la ha convertido y quiere convertirla, y el fin de eso es que vayamos en contra de la naturaleza. Y todo lo que estamos viviendo hoy en día, frente a aquellos que quieren torcer la voluntad de Dios y quieren hacer de la voluntad de Dios su propia voluntad, es simplemente crear un mundo caótico, un mundo anárquico, donde cada cual haga lo que bien le parece. Y nosotros estamos escandalizados de lo que estamos viendo hoy en día. Prepárese que todavía el fin no ha llegado. Preparémonos porque el fin todavía no ha llegado. La Biblia dice, como los días de Noé, léase la Biblia y ve el contexto de los días de Noé para que usted sepa cómo van a ser las cosas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como los días de Sodoma y de Gomorra, a donde el homosexualismo llegó al punto tal en que todos los hombres de Sodoma y de Gomorra habían practicado el homosexualismo, dice el Señor, y así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y todavía no hemos llegado ahí. Y la palabra de Dios nos enseña aquí que hay diferencias de funciones dentro del hogar. Dios creó al hombre con una naturaleza propia para que ejerza la función que tiene que ejercer dentro del hogar, y creó a la mujer con otra naturaleza diferente a la del hombre, para que sepa cuál es el rol y esté capacitada para ejercer el rol que Dios le ha puesto en el hogar. Pero ahora los hombres quieren ser como las mujeres y las mujeres quieren ser como los hombres. Y todo eso comenzó cuando se tiró una palabrita al mundo donde la gente dijo: ¡wow! ¡Qué bien se ve! ¿Se acuerdan esa palabrita? Unisex. Unisex. Mire, yo tenía como 15 años cuando eso. Y no me pregunten cuánto tengo ahora, porque el físico lo muestra, ¿verdad? Unisex. Y ahí comenzó el derrotero de los últimos años en el siglo pasado y en este siglo. Y estamos viendo lo que nosotros estamos viendo al día de hoy. Dios no solamente ha creado a diferencia de funciones en un matrimonio, sino que ha creado una estructura matrimonial, ha diseñado una estructura para el matrimonio. Y déjeme decirle que toda construcción, si usted no sabe de construcción, no sabe de diseño, no sabe de arquitectura o de ingeniería, toda construcción necesita una estructura sólida para sostenerse. ¿Usted ha leído la Biblia cuando el Señor termina el Sermón del Monte? Y habla en ese sermón del monte, en ese final de ese maravilloso sermón, ¿dónde debe estar fundamentada tu fe? ¿Qué dijo el Señor allí? La compararé con un hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Es un buen fundamento la arena? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la playa y hemos hecho castillos de arena? Y cuando viene la primera ola, borra el castillo de arena con todo su fundamento. Y ese era un hombre necio, dice el Señor, porque edificó su casa sobre la arena, y vinieron ríos y vinieron vientos y se llevó la casa. Pero dice la Biblia que compararé a un hombre sabio, aquel que toma su palabra y la pone como fundamento, dice la Escritura, allí en su casa, y edifica su casa sobre la roca, porque la roca es Cristo. Y cuando edificamos nuestra casa sobre la roca de la salvación y sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, dice, pueden venir ríos, pueden venir vientos, pueden venir problemas, pueden venir situaciones, puede venir anarquía, pueden venir problemas, pueden venir gobiernos, pueden venir todo lo que vea, y la casa va a permanecer. Y esa es la bendición de nosotros los creyentes, que queremos hacer la voluntad de Dios.
A mí no me venga con situaciones y con argumentos que no son conformes a la palabra de Dios. Mi argumento tiene que ser basado en la palabra de Dios. Él es el arquitecto y constructor de este universo, y Él ha hecho las cosas como la ha declarado, y por eso declaró el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:3: digo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y aunque espiritualmente somos lo mismo para Dios, de hecho el apóstol Pablo también lo dice en Gálatas capítulo 3 verso 28, de manera funcional, dice la escritura, tenemos roles diferentes sin que uno al otro entienda que somos ciudadanos de segunda categoría. Dios hizo la tuerca para que se metiera en el tornillo. Hizo el tornillo para que se metiera en la tuerca. Si ambos quieren ser tuerca o ambos quieren ser tornillo, eso no trae ningún tipo de beneficio para la vida de nosotros. Cada uno tiene que hacer su propia función, y yo no puedo decir que el tornillo es un elemento de segunda categoría o menospreciar el tornillo porque hace esto, porque no hace lo otro. Yo tengo que entender que Dios ha hecho a cada uno a su imagen y semejanza para que reflejemos la gloria de Dios. ¿Cuál es la conveniencia de todo esto? Oiga Colosenses, abra su Biblia, Colosenses capítulo 3, verso 18. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios. Dios ha diseñado una estructura que pueda funcionar en armonía. La mujer, sin pérdida de su dignidad, debe tomar la posición de someterse a la dirección de su marido, el cual tiene que tomar la función de cabeza y hacer lo que tiene que hacer conforme a la voluntad de Dios, aunque se lleve toda la piña o todos los piñazos, para hablar en mejor dominicano. Esas son las funciones que Dios ha puesto. Dice allí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Colosenses capítulo 3, verso 18: casadas, estén sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo dice ahí? Como conviene en el Señor. Es conveniente. ¿Lo entendemos? ¿Podemos entender eso que dice ahí? Es conveniente. Es algo para tu beneficio. Es para la gloria de Dios. Es para que tú encuentres la felicidad. De otra manera tú no vas a poder ser feliz. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Como conviene en el Señor, dice aquí la palabra. Este pasaje nos deja claro que el hecho de que una mujer se someta a su marido como al Señor es algo conveniente. Oiga, conveniente por muchísimas razones. No solamente por la razón de que Dios ha creado a la mujer de la manera en que la ha creado y la ha conformado, sino para que ella pueda ejercer y confirmar que lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Dios no hace disparates. Y cuando tú no te sometes a tu esposo como declara la palabra de Dios, le estás diciendo a Dios: tú eres un disparatoso. Como tú dijiste que eran las cosas, no pueden ser. Porque tú estás luchando con tu naturaleza pecaminosa. Pero aquel que es de Cristo, dice la palabra en Gálatas 5:24, ha crucificado, dice la escritura allí, la carne con sus pasiones y con sus deseos. Muérdete la lengua, pero sujétate a tu marido, para que Dios pueda hacer su voluntad en ti. Y hay cuatro razones fundamentales por las cuales, oiga, la sumisión gozosa, oiga como he dicho, la sumisión gozosa, no entruñar. Está bien, pastor, bueno, pues no quedó otro remedio.
Tendré que someterme al bandido ese. Pues ese bandido fue usted que lo cogió. No fui yo que se lo busqué. Fue usted que lo cogió. Y esa es el que usted tiene que someterse. Y hay 4 razones que encontramos aquí a cómo la mujer, ejerciendo esa sumisión gozosa, va a convertir eso en conveniencia en el Señor para ella y para su familia. En primer lugar, es la única forma como esa mujer podrá estar sujeta al Espíritu de Dios. La Biblia dice que usted no solamente tiene que ser cristiana, sino que usted tiene que estar sometida al Espíritu de Dios. Alguien dijo: no hay otra manera de ser una mujer piadosa a menos que no se ejerce el papel decretado por Dios y se obedezca al mandato de someterse a su marido como al Señor. Cualquier otra demostración de espiritualidad sin el cumplimiento de este mandamiento es falsa espiritualidad de toda falsedad. Usted puede leer la Biblia más que todo el mundo. Usted puede orar más que todo el mundo. Usted puede ayunar más que todo el mundo. Usted puede llamarse la cristiana perfecta, más perfecta de todo el mundo. Pero si usted no está sujeta a su marido, como dice la palabra de Dios, todo eso es falsedad de toda falsedad. Esa es de las que el apóstol Pablo dice: tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Oiga, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. La segunda razón por la cual una mujer le es conveniente someterse a su marido es porque la misma naturaleza emocional de la mujer necesita el apoyo de su marido. ¿Qué mujer no desea que su marido la acurruque y la proteja? Levánteme la mano la que no le gusta eso. Hermana, no mueva la mano cuando yo digo eso. Cualquier movimiento en este momento, mire, puede ser algo explosivo. Oiga, la palabra de Dios es clara. Yo veo esas mujeres que yo no necesito ningún hombre. Yo soy una matatana. Yo para mí, mire, me llevo el mundo por delante. ¿Usted ha visto gente de esa? ¿Usted ha visto mujeres de esas? A la larga o a la temprana, tú la vas a ver en el interior de su corazón deseando tener a alguien que la acurruque y que emocionalmente la proteja, y que le brinde lo que su naturaleza propia dada por Dios ha puesto en su corazón. No me diga ahora: pastor, pero háblele a los hombres. Eso es la semana que viene. Ahora es a las mujeres. Ya hablamos los hombres, comenzamos con los hombres la semana pasada. No, y alguna me podrá decir: pero usted no le dio tan duro a los hombres. Bueno, eso lo va a evaluar el Dios de los cielos. Pero ¿qué dice el Señor allí? La misma naturaleza emocional de ti como mujer necesita a la larga o a la temprana el apoyo de tu marido. He visto mujeres que han vivido solas después de un divorcio, porque dijeron o le enseñaron: no le aguante nada a ese hombre, de la primera que te haga, dale 3 patadas y sácalo de la casa. Y así lo hicieron. Entonces quieren vivir en la vida de los hijos lo que debieron haber vivido con sus esposos. Y pasan los años y pasan los años, y ahí están queriendo que los hijos estén ahí,
que estén ahí supliendo esa necesidad emocional que debió haber sido suplida por ese esposo al cual le dio las 3 patadas. Tercera razón, tu esposo necesita que tú te sometas. Para él poder hacer la función para la cual Dios lo ha colocado en la posición de cabeza del hogar, él necesita que tú te sometas. Usted no ha oído ese dicho que dice: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Nosotros somos basura sin una esposa. Sépalos. Yo creo que todos los hombres quieren casarse. Las mujeres también, pero si no se casan, pueden vivir su vida. Pero el hombre, yo veo que inmediatamente quiere casarse. La mujer enviuda y se queda pensando en el marido que murió toda la vida. El hombre enviuda, en el mortorio ya está mirando con la que se va a casar. Porque necesitamos tener una esposa. El problema es que a veces no escogemos bien. ¿Por qué? Porque queremos a Marilyn Monroe, que por cierto vaya a ver dónde está, y no queremos escoger a una mujer virtuosa, como la que dice la palabra de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima hoy sobrepasa a todas. ¿Qué dice la Biblia? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que esa será alabada, la que teme a Jehová, la que quiere hacer la voluntad de Dios, la que quiere someterse a su marido. Mire, si usted encuentra un hombre, si usted encuentra, a la jovencita que le estoy hablando, si usted encuentra un hombre, oiga, espiritual, y él le dice: sí, mi amor, estoy dispuesta a someterme a ti en todo. Sí, porque hay mujeres que quieren encontrar al hombre de verdad, pero no procuran ser la mujer virtuosa que demanda la palabra de Dios. Y eso no machea. Usted lo que va a hacer es desgraciar la vida de ese hombre. Y viceversa, usted va a desgraciar la vida de esa mujer. Al final, ¿qué dice la palabra? No pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. O sea que una mujer virtuosa debe buscar a un hombre de verdad, como también dice la Escritura, y viceversa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tu esposo necesita que tú te sometas para poder ser lo que la palabra de Dios nos enseña que debe hacer. Un esposo, dice acá, no podrá ser una autoridad amante sobre su esposa y sus hijos a menos que ella se lo permita mediante sumisión completa. En cuarto lugar, la cuarta razón por la cual es conveniente que una mujer esté sujeta a su marido es que sus hijos perciben y deben percibir el patrón correcto de identificación para crecer en una correcta orientación sexual. ¿Oyó bien? Sus hijos necesitan percibir un patrón correcto de identificación para crecer en una correcta orientación sexual. El potencial más alto de hijos normales estará en el desarrollo correcto de una relación matrimonial feliz y normal, donde los padres hayan brindado un ejemplo bíblico en el desarrollo de sus roles establecidos por Dios.
Cuando usted ve esos matrimonios a donde el papá es un 0 a la izquierda, y la mamá es como un 3000 a la derecha, y él la manda más ahí, sus hijos van a tener problemas. No va a haber identificación con el rol para el cual él tiene que ser preparado o ella tiene que ser preparada. El más alto índice, y esto es por estadísticas, en los Estados Unidos, a donde hay estadísticas, porque aquí no hay estadísticas, o las que hay no se pueden confiar en ellas. Aquí dicen va a llover y no llueve, y dice no va a llover y llueve. Pero oiga los índices. El más alto índice de personas con desviaciones sexuales se desprenden de hogares de padres sin amor y madres dominantes. ¿A dónde va eso? A Efesios capítulo 5, verso 21 y Efesios capítulo 5, verso 25. A donde Dios le dice a la mujer, tú tienes que estar sujeta a tu marido como al Señor, porque esto es conveniente. Y al hombre le dice, tú tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Búscate un hombre que quiera morir por ti. Y antes de decirle que sí, hazte la hogalla en Boca Chica. Y si no se tira y se ahoga, no sea la esposa de ese hombre. Ya tú sabes. Aprovecha ahora. Aprovecha este viaje. Eso es lo que dice la Biblia. Hoy, ¿qué mujer no quiere un hombre que la ame como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué hombre no quiere una mujer que se sujete a él como la iglesia está sometida a Cristo? Ese es un diseño perfecto. Ahí no hay más nada que buscar. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, aunque usted no esté de acuerdo, sí, mi amor, yo voy a confiar en que Dios te va a dar sabiduría para que las cosas sean como tienen que ser. Ustedes, esa mujer ahí cacaneando, yo te dije que cuánto, y lo peor es que cuando erramos todavía se nos ponen al lado. Yo te lo dije. Pero pregúntale cuántas veces oraron para que no le fuera mal al marido en su decisión. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Es mejor vivir en el techo de un tejado que en casa espaciosa con mujer rencillosa. Gracias, mi amor. Hermano, hermana, mire, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya hemos visto entonces cómo Dios ha decretado que deben de ser las cosas. Ahora, vamos a ver cuál es el lugar de la mujer sumisa. Todos nosotros sabemos que el equilibrio en este mundo se ha roto. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que los roles han sido invertidos. Oiga lo que dice un artículo. Es espantoso leer las estadísticas de nuestros días. De 40 millones de mujeres que trabajan en Norteamérica, de los 242 millones de habitantes, se calcula que 6 millones de ellas tienen hijos lactantes, y una de cada 3 madres con hijos menores de 3 años tienen un empleo a tiempo completo, o sea 30%, sin contar las que no teniendo empleo andan fuera del hogar, sumergidas en la sociedad de consumo que las ahoga, las seduce a permanecer en ellas. Estamos en un caos. ¿Para qué usted se casó?
Bueno, para tener un matrimonio, para deleitarse con su marido, pero para procrear. Y en el periodo de procrear, usted tiene que preparar con su esposo todo el ambiente para que ese marido vaya a la calle a buscar el sustento y esa mujer se quede en la casa lactando a su bebé, criando a su bebé y llevando todas las responsabilidades del hogar que el hombre le delega para que las cosas caminen como deben de caminar. Pero no se preocupen que cuando se van de la casa y el nido queda vacío, volvemos a ser Adán y Eva en el paraíso. Y así estamos mi mujer y yo ahora. Ah, no, pero yo, eso de lactancia, no, eso deja caer la cuestión. Eso no va conmigo, no. Ese muchacho, en familia con él, y no se preocupe. No, yo quedarme ahí amaneciendo todos los días, la noche, la que yo. No. Ayer yo vi lo que más me aterra de esta vida. Una señora se apea de su flamante carro con una niña de 2 años y una muchacha de servicio a tomarse un café en cuchara de madera ahí en Bellavista Mall. O la mamá muy empericotada y con su carterita, esas mujeres que llevan la carterita aquí. Eso me llama mucho la atención a mí, esas mujeres que llevan la carterita. Y atrás, la sirvienta con el carrito. Eso me da asco a mí. Porque no se queje que el niño le dice o la niña le dice mamá a la muchacha de servicio. Es más, la he visto jactándose. No, mi hija quiere esa muchacha como su madre. No, es que ella es la madre. Porque madre es la que cría, no la que pare. Y hemos cambiado los roles. El equilibrio se ha roto por completo. La realidad es que la mujer hoy día, si estuviera ejerciendo la función que debe ejercer y el hombre estuviese ejerciendo la función de su cabeza de hogar, sustentador, protector, maestro, pastor y amante de su familia, la cosa fuera diferente. Tuviéramos hogares bendecidos. Yo quiero que mi mujer se quede en mi casa y que ore por mí. Mientras yo estoy en la calle, mire, ora por mí. Ora por mí. Esa es la labor que Dios te ha puesto, mujer. ¿Cuál es el lugar de operación de la mujer? Lo dice la Biblia, señores. Eso no es el pastor Mayén que lo está diciendo. Es que eso está en la Biblia. Siempre ha estado en la Biblia. Abra su Biblia en Tito capítulo 2, verso 5. Tito capítulo 2, verso 5. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a leer desde el versículo 3. Las ancianas. Ancianas son las que ya tienen nietos. No quiero ofender a nadie aquí, ni decir edades. Dice aquí las ancianas. ¿Cuál es la función de las ancianas en la iglesia? Dice, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, oiga, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? No sea blasfemada. Cada vez que una mujer está fuera del rol para la cual Dios la ha creado, dice allí la Biblia,
la palabra de Dios es blasfemada por los efectos y las consecuencias que trae esa desobediencia. El lugar de la mujer sumisa es el hogar. Dice aquí la palabra que se utiliza en esta porción de la escritura cuando dice claramente que sean cuidadosas de sus casas o hacendosas, es la palabra oikorgus, una palabra compuesta, una palabra que significa oikos, casa, ergón, trabajo. No me digan a mí que mi mujer no trabaja. Yo no permito eso, porque en el hogar se trabaja más que lo que se trabaja afuera. Y la mujer, sin darse cuenta, ¿ustedes saben lo que ha hecho el feminismo con las mujeres? Esclavizarlas. Porque aparte de que hacen el trabajo de la casa, porque no encuentran la casa limpia, porque no está bien, el marido está trabajando y yo tengo que trabajar. Bueno, cuando yo llegue a la casa yo voy a encontrar todo limpio, la tarea de los muchachos hecha, yo voy todo lavado, todo planchado, todo qué sé yo cuánto, todo ordenado, y yo voy a sentarme en la televisión a ver una novelita. Después que usted está fajado 8 horas fuera del hogar porque su marido no quiere o no puede o le da trepito, sostenerla a usted como mujer, y usted está dispuesta a que la sostenga con lo que él gana, se va para la calle. Y después que se pasa 8 horas trabajando en la calle, entonces usted llega a hacer las tareas del hogar. Porque hasta las que tienen servicio, que si usted se pone, mire, a hacer un ejercicio de contabilidad, de suma y resta, lo que usted gasta en un servicio y las consecuencias de tener un servicio en su casa y la consecuencia de no estar la madre en su casa, con lo que usted gana como sueldo fuera de su casa. No hay balance. No hay balance. Súmele ahí, mire, la mujer que está baja afuera tiene que comprarse ropa especial, tiene que comprarse zapato especial, tiene que ir al salón no sé cuántas veces a la semana, tiene que comprar cosméticos, tiene que comprar maquillaje, tiene que comprar perfume, tiene que tener un carro, tiene que manejar, tiene que pagar gasolina, tiene que todo eso. Vamos a quitarle a eso ahora. Vamos a quitarle a eso. Sus hijos en la casa solo, enfermos porque nadie le duele. Porque no me diga a mí que a alguien de servicio le duele, o la abuela, o la tía, o la prima le duele más que a ti. A riesgo de que tus hijos te lo violen o te lo abusen. A riesgo de saber que ya tú no vas a ser la madre de ese hijo, porque ese hijo no está viendo el patrón para la cual Dios te diseñó. En el futuro, ¿qué tú vas a cosechar de esos hijos de los cuales tú no le has dado lo que Dios dice que tú tienes que darle? Y tú comienzas a sumar y a sumar y a sumar, y después comienzas a restar y a restar y a restar y a restar, y no te quedan, es más, te quedan deudas. Te quedan deudas porque después hay que llevar al muchacho al psiquiatra, hay que llevarlo al psicólogo. Porque el muchacho tiene déficit de atención. No, porque el muchacho tiene hiperactivismo. No, porque el muchacho tiene, no, lo que tiene es falta de mamismo. Dice allí el énfasis que debe dar una esposa es a su hogar, como dice la escritura. Debe ser cuidadosa de sus casas. Y como dice la Biblia de las Américas, hacendosas en el hogar. ¿Cuál es el deseo del Señor para la mujer y la esposa sumisa? Mira, Dios quiere que tú ejerzas esa labor con gozo.
Dios quiere que esa tarea asignada que te dio sea para ti un privilegio y no una carga. Porque el feminismo te ha hecho entender, pues tú eres la chopa de tu casa. Pues tú, no, mira, yo soy gerente general de la compañía más poderosa que hay en esta ciudad. Sáquele la lengua. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. El lugar más digno donde la mujer deba y pueda estar, dice la Escritura, es en el hogar. Aunque el hombre quiera cambiar la humanidad, y aunque el hombre quiera borrar el diseño de Dios, y aunque quemen todas las Biblias como la han querido quemar a través de la historia, ese es el patrón de Dios y nada va a funcionar como lo que Dios ha diseñado. Abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo número 5, verso 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hablando de las viudas aún. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Cuando una mujer no está haciendo la labor que tiene que hacer en su casa, dice el adversario. ¿Usted sabe quién es el adversario? El diablo. En vez de usted glorificar a Dios, a quien usted está glorificando es al diablo. Él va a tener ocasión de maledicencia. Porque eso es lo que demanda la palabra de Dios. Y cuando yo no obedezco la palabra de Dios, el que se ríe con la muela de atrás es el diablo. El deseo de Dios para la esposa sumisa es que tenga esa labor, que esté en esa labor asignada y ejerza esa labor asignada con todo el gozo que la palabra de Dios nos confiere, para que no den al enemigo ocasión de reproche. Por último, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la prioridad o debe ser la prioridad de la mujer sumisa, de la mujer de Dios? Alguna podrá decir, bueno, yo tengo mucha energía, yo tengo mucha creatividad, yo puedo hacer muchas cosas. Mira, perfecto, no hay problema. Tú lo puedes hacer cuando tú cumplas con el orden de prioridad que Dios te establece en su palabra. ¿Cuál es ese orden de prioridad? Primero hacia Dios. Dios te dice, lo primero es Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, dice la Biblia, es el primer mandamiento. Primero con Dios es tu problema, primero con Dios. Tener devoción con Dios, conocer más a Dios, vivir conforme a su voluntad y de acuerdo a su palabra cada día, buscar el fruto del Espíritu de Dios. Eso es lo que es una mujer conforme al corazón de Dios. Esa es tu primera prioridad, cultivar tu vida espiritual. Cultivar tu vida espiritual. Eso es independientemente de marido, eso es independientemente de hijo, eso es independientemente de todo el que esté a tu alrededor. Cultivar tu vida espiritual con Dios. Segunda prioridad, tu familia, tu esposo y tus hijos. Tu esposo y tus hijos. ¿Tienes una devoción sincera para con tu esposo? ¿Estás llenando las necesidades de tu esposo como demanda la palabra de Dios? Estando sujeta a tu marido, cuidando sus deseos y necesidades por encima de los
que cualquier otra persona pueda exigir. ¿Estás cuidando a tus hijos? ¿Estás trabajando con tus hijos para que sean hijos piadosos, que adoren a Dios y cultiven, como dice la Escritura, conforme a la palabra de Dios su corazón? Esa es la segunda demanda en orden de prioridad para una mujer cristiana. Y lo tercero es hacia los santos, hacia la iglesia. Tienes que enseñar y disciplinar a las mujeres más jóvenes, pero con tu ejemplo. ¿Cómo tú pretendes enseñarle a las más jóvenes a estar sujetas a sus maridos cuando tú no estás sujeta a tu marido? Cuando tú no tienes un testimonio de una madre cristiana conforme a la voluntad de Dios, que enseña a sus hijos conforme a lo que establece la palabra. Tienes que enseñarle a esas mujeres más jóvenes con tu ejemplo. Tienes que ser un ejemplo de buenas obras, ser hospitalaria, aún, como dice la palabra, hospedando santos, cuidando a los huérfanos, aún de las viudas, cuando estén en sus aflicciones. Le hace la lista que está en 1 Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ponga en la lista de la iglesia para ayudar a las viudas que... Y ahí hay una serie de requisitos. Y entre esos requisitos está ahí aquellas que han cuidado a los huérfanos, aquellas que han atendido a las viudas, aquellas que han estado allí en sus aflicciones, aquellas que han hecho la labor que tienen que hacer. Después que tú cubras con esas prioridades, el Señor, tu esposo, tus hijos, tu familia, la iglesia. Entonces, si te queda tiempo, vete a trabajar a la calle. Nosotros tenemos un tremendo ejemplo en la Biblia. Proverbios 31, verso 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer con valor, versículo 10, léalo ahí. Una mujer con valor, versículo 10. Una mujer con integridad, versículo 11. Una mujer que da apoyo a su marido, versículo 12. Una mujer productiva dentro de su hogar, versículo 13 y 14. Una mujer que se sacrificó por su familia, versículo 15. Una mujer con iniciativa, versículo 16 al 19. Una mujer con fortaleza, versículo 17. Una mujer con prioridades correctas, versículo 20 al versículo 24. Una mujer con una creatividad increíble para ayudar a su marido, versículo 24. ¿Cuál fue el resultado de esa mujer virtuosa? ¿Cuál fue el resultado? Lo que quedó en sus manos, lo que quedó en su corazón. Versículo 27 y 28. ¿Qué dice allí el versículo 27? Póngame ahí el versículo 27 y versículo 28 de Proverbios 31. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué le quedó en sus manos? ¿Qué pudo lograr esa mujer conforme a la voluntad de Dios? Esa mujer virtuosa que toda mujer cristiana debe de imitar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbios 31. Mire lo que dice ahí. Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Usted ha hecho un estudio de lo que significa la palabra bienaventurada? Feliz, gozosa, dichosa. No es una hazme reír de todo el mundo. No es una quedada. No es una que está atrás del último. Dice allí la palabra dichosa, bienaventurada. Y su marido también la alaba.
Muchas mujeres hicieron el bien, le dice su marido, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová es a ser alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas. Sus hechos. Sus hechos. No es lo que ella diga, no es lo que ella prive, no es lo que salga de sus labios. Dice allí, sus hechos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, las prioridades de la sumisión. Ahí vemos la manera de la sumisión. Estás sujetas como al Señor, dice, volviendo otra vez a Efesios capítulo 5, verso 22. Estando sujetas como al Señor. Eso significa que una mujer sumisa dice, lo haré, pero no porque deseo hacerlo, sino porque tengo que hacerlo. ¿Ah? ¿Es así? No. Lo haré porque me gozo en el Señor hacer su voluntad para recibir su bendición. El motivo de la sumisión, dice allí la Escritura. ¿Por qué? Porque el esposo es la cabeza de esa mujer, así como Cristo es la cabeza de ese marido, para que él pueda tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Yo voy a someterme, como dice la palabra de Dios. Y el modelo de sumisión, mire, ¿usted sabe cuál es el modelo de sumisión suya y mío? Nuestro Señor Jesucristo. Que usted pueda decir al final de sus días, cuando ya vaya a cerrar los ojos, consumado es. Que usted pueda decir, como dijo Cristo en la cruz del Calvario, al someterse al Padre y ir a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados para darme salvación y darte salvación y vida eterna, que tú puedas decir, consumado es. No hay cosa más gloriosa que poder llegar al final de nuestros días y saber que estamos y hemos hecho la voluntad de Dios. Y podemos decir, consumado es. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Y aunque estamos viviendo en un mundo en contra de ti, un mundo que no hace tu voluntad ni desea hacer tu voluntad, oh Dios, tenemos tu palabra y sabemos que aplicar tu palabra da resultados y trae beneficios y trae bienaventuranza, porque sabemos, Señor, que el hacer tu voluntad es agradable. Padre, bendice aquí a cada hermana, a cada hija tuya, oh Señor, a cada una de aquellas que son coherederas de la vida, oh Señor, para que puedan saborear la bendición de hacer tu voluntad. Oh Dios de los cielos, sabemos que nuestra carne no desea eso. Sabemos que Satanás está en contra de todo esto. Es más, sabemos que él tiene una agenda en contra de hacer tu voluntad. Y la está llevando a cabo con hombres perversos e impíos que no quieren saber de ti, oh Dios. Pero te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra está ahí, porque tu Espíritu mora en nosotros, porque a través de tu Espíritu, oh Señor, podemos hacer lo que a ti te agrada, aun cuando sea en contra de nuestros propios beneficios humanos y carnales. Te pedimos, Padre, que tú tengas a bien fortalecer las convicciones de todas y cada una de aquellas que quieren hacer lo que a ti te agrada, oh Señor. Que tú las bendigas, que tú las guardes, que tú las protejas y que tú las hagas entender que hacer tu voluntad
es más beneficioso que ir en contra de ti. Te lo rogamos y te damos las gracias por tu palabra y tu Espíritu que mora en nosotros, en el poder de Cristo. Amén y amén.